Solo vemos 7. Doce. ¿Quiere que comencemos de una vez, jóvenes? ¿O esperamos? De una vez, sí. De una vez, ¿no? Ya. Sí, sí. Ni modo. Está muy aguda ya, ¿no? Bueno, como les dije en la anterior clase, este tema del muestreo es una cuestión que quedamos con la ingeniera Nancy, que lo incorporemos para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento sobre la toma de muestra y demás cosas. Ella, como da la parte de agua, creo que sí o sí toca un poco del tema de muestreo. Creo que es así la cosa. Entonces, yo también le dije que como nosotros hacemos, desde nuestro punto de vista del contenido de la materia, hacemos análisis con equipo, o sea, instrumental. Entonces también tenemos que ver la parte de muestreo, porque la toma de muestra es determinante en el resultado del análisis. Porque si tomamos una muestra y no cumple con las condiciones, independientemente
nosotros podemos hacer el análisis, pero hasta ahí cumple nuestro objetivo, pero no sabemos si la muestra en qué condiciones fue tomada. Nosotros somos responsables de los datos que generamos en el análisis, pero no somos responsables de la muestra que nos llegó al laboratorio. O simplemente especificamos que la muestra sí llegó y que nosotros la analizamos. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver en qué consiste un poco el muestreo. Más que todo, vamos a ver muestreo de agua y vamos a tratar un poco del muestreo de suelo con fines agrícolas y de suelo con fines geoquímicos. Bueno, entonces, operaciones más importantes en el muestreo y tratamiento de la muestra. Primero tenemos que definir qué tipo de muestra es la que vamos a tomar. ¿No es cierto? Si ya sabemos el tipo de muestra, entonces tenemos que, antes de ir a muestrar, tenemos que tener un plan de muestreo. No podemos ir a tomar la muestra sin saber dónde vamos a ir. Tenemos que saber qué tipo de muestra es. Tenemos que saber si es una muestra, qué sé yo, si es de agua, por ejemplo, si es de agua con fines de consumo humano, es un agua potable, o si es un pozo profundo, si es un tanque, bueno, tenemos que saber qué tipo de dónde proviene la muestra de agua, ¿no es cierto? Si es una muestra de agua industrial, tenemos que saber para qué quieren el saber, tener conocimiento de la calidad de su agua, del agua industrial, qué sé yo, o a la descarga. Debemos saber para qué quieren ellos conocer los datos, si simplemente quieren saber cómo está, o si es para un informe entregar, digamos, a la unidad de control medioambiental, ya sea la alcaldía, ya puede ser la prefectura o el gobierno, si la muestra es para demostrar algo, alguien que lo denunció, que están contaminando el medio ambiente. Entonces, pucha, es un montón de cosas que nosotros debemos saber antes, para ir planificando el muestreo. Una vez planificamos el muestreo, tenemos que saber qué tipo de muestra es, si es compuesta, si es una muestra simple, si es una muestra al azar, bueno, dependiendo. Entonces debemos ver cuántas muestras vamos a tomar y todo está en función de para qué es la finalidad de la muestra, ¿no? Entonces, el número de muestras que vamos a tomar, si es compuesta, o si vamos a tomar varias muestras y después vamos a tener un solo análisis. Hay muchas características del tipo de muestreo que están en función de los fines para qué son los análisis. Y luego los errores del muestreo, ¿no? Una vez está planificado, nosotros vamos y tomamos las muestras. Y si vemos que es una sola muestra, vamos a hacer vamos a tomar muestras en diferentes lugares y solamente necesita una muestra que tenga idea, para tener idea de lo que, de la calidad de la muestra, ya sea en este caso si es agua, independientemente de lo que sea, para saber, digamos, su composición, ¿no? Entonces, nosotros vamos primero a planificar, vamos a decir, vamos a tomar tantas muestras, luego las voy a unir todas, voy a tomar una sola muestra para traer al laboratorio, entonces tengo que llevar diferentes recipientes para hacer todo el trabajo en el campo. Y luego recién nosotros ya tenemos una muestra previamente identificada, con todos los datos, con toda su etiqueta, con fecha, hora, quién muestró, dónde, cómo, y entonces ya
con eso comenzamos ya el transporte y conservación de la muestra. Entonces, para el transporte, también ya está en el plan de muestreo, tenemos que planificar en qué vamos a ir. No vamos a ir en moto, ¿no? Ni vamos a ir en bicicleta. Tiene que ser en una movilidad que cumpla mínimamente las características y garantías de que vamos a llegar y vamos a volver a tiempo con la muestra. Entonces, en la movilidad, porque hay movilidades exclusivas también para muestreo. Entonces, en esa movilidad tenemos que llevar nuestra conservadora, una conservadora con refrigerante. En algunas modalidades la conservadora está conectada a la misma batería, un sistema eléctrico dentro de la movilidad, y entonces ahí usted puede conservar, puede establecer los grados de temperatura que va ahí dentro de la conservadora, ¿no? O si no, hay que llevar hielo. Hay algunos recipientes que se congelan y que duran mucho tiempo, más que un hielo común. Y además que si se descongela, no hay problema de contaminación con nuestras muestras. Entonces, todo eso tenemos que preverlo en el plan de muestreo. Entonces, conservamos la muestra, la transportamos y después esta muestra que sufrió, puede ser que no va a ser analizada inmediatamente, entonces hay que hacerle un tratamiento de la muestra. Si estoy hablando de agua, si es el tratamiento de la muestra, habrá que echarle tal vez un conservante para hacer, digamos, por ejemplo, metales, por decir, si vamos a hacer grasa, si aceite, si vamos a determinar, pero si vamos a determinar, digamos, colifecales, colitotales, entonces tenemos que hacer esa muestra, es especial, viene con un conservante, se toma la muestra, hay que dejar un espacio de 250, los frascos son esterilizados, hay que dejar un espacio para que se oxigene la muestra dentro del frasco, hay que conservar la parte para que no se contamine con fines microbiológicos. Entonces, cada una tiene su tratamiento especial. Las etapas implicadas en un análisis. Primero, como les dije, tenemos que ver el problema, para qué es la muestra, cuál es su finalidad. Y entonces, dependiendo, no es lo mismo si vamos a tomar muestras con fines de consumo humano, le dije, o agua potable, o si es agua potable, si es una red, si es un tanque, bueno, diferentes lugares. Entonces, hay que hacer nuestro plan de muestreo, pues, ¿no es cierto? Entonces ya, dependiendo de eso, nosotros también preparamos todo el material con el que vamos a ir a muestrear. Si vamos a tomar una muestra, si vamos a tener que bombear una muestra con una bomba de agua que hay que extraer profundo, o hay que sacarle de una llave, o de repente es un río y tenemos que llevar un tomamuestra qué sé yo, de unos 6 metros, entonces, bueno, una rejilla con nuestro tubo y tienen que tomar a esa distancia, digamos, o si es sobre un puente, si es un río, entonces todo tenemos que planificarlo. Entonces ya sabemos para qué la muestra, hacemos un planteamiento del problema analítico, qué vamos a analizar, obviamente que vamos a analizar en función de los requerimientos del cliente. Entonces ya planteamos, ya sabemos, primero hay una solicitud del cliente, vamos a saber qué tipo de muestra vamos a tomar y entonces también comunicamos con el laboratorio para que el laboratorio se prepare y prepare todo su material necesario para los análisis que vamos a hacer. Entonces, ya, y sabiendo de qué tipo de muestra, vamos a seleccionar nuestro método de muestreo, ¿no? Entonces el muestreo, lo primero que tenemos que hacer es diseñar el plan de muestreo. Si vamos a tomar varias muestras, si vamos a tomar una muestra, 3 muestras, entonces una vez diseñado el muestreo, se procede a la toma de la muestra. Tomamos la muestra, hacemos un tratamiento de la muestra, ya sea
es una muestra conjunta, compuesta, entonces ya hacemos todo el tratamiento que necesitamos y protegemos la muestra y transportamos la muestra al laboratorio. Una vez llega al laboratorio, se realizan los análisis correspondientes y hasta ahí se acaba, hasta el que llega al laboratorio se acaba la responsabilidad del personal técnico que tomó la muestra. Una vez llega al laboratorio, con el requerimiento del cliente y con un protocolo de muestreo, que es un documento donde se especifica desde quién tomó la hora, fecha, quién tomó la muestra, quién la solicitó la muestra, y cuando uno llega, hay que también que hacer una cadena de custodia, qué llevó, qué trajo, con qué se unió, todo. Entonces uno entrega al laboratorio y ahí acaba la responsabilidad y en ese momento ya asume la responsabilidad del laboratorio. Ahí el laboratorio registra también en qué condiciones llegó la muestra. Entonces, una vez ahí en el laboratorio, inmediatamente comienzan a hacer los análisis correspondientes. Primeramente, los análisis inmediatos, como decir pH, conductividad, sólido y suelto, si hay que hacer el análisis microbiológico, aunque es otra muestra, un laboratorio dentro del laboratorio, pero independiente. Entonces, una vez comenzamos a hacer los análisis, se toma la muestra y se separa. Entonces ahí podemos ir el mismo frasco puede ir viajando dentro del laboratorio y diferentes personas o técnicos analistas van a ir haciendo los respectivos análisis correspondientes a la muestra, qué sé yo. No sé qué se requiere, pero por ejemplo, si hay que hacer análisis de grasa y aceite, que eso es especial, hay que tomar cierta muestra, hacerle el tratamiento. Por ejemplo, a ver, estoy hablando de muestras líquidas. Si hay que hacerle, a ver, análisis qué sé, de nutrientes, de fosfato, lo que sea. O, en el caso de si vamos a hacerle análisis de elementos, entonces lo haremos por absorción atómica. Tomaremos una muestra y comenzamos a realizar que le trae el equipo y qué sé yo. ¿No es cierto? Entonces, pero es la misma muestra que llega. Generalmente llega 1 litro de muestra, dependiendo del número de elementos que vamos a analizar. Una vez se generan los resultados ya, entonces esos resultados se van acumulando del informe de los diferentes técnicos y el jefe de control de calidad del laboratorio hace un informe completo y ve la viabilidad de los resultados. Sí, más o menos coincide porque uno tiene idea de lo que tiene la muestra, dependiendo de qué tipo de fábrica es, entonces uno sabe qué tipo de contaminantes lógicos tienen que haber en una muestra. Entonces, y dependiendo de dónde son las muestras también, el procedimiento uno sabe más o menos cómo le va a salir. Entonces, el jefe de control de calidad va a emitir un informe y entonces va a ver cuál es la relación, si es coherente los resultados con lo que uno piensa. Entonces, de repente, si hay una anomalía y uno ve que es conveniente, entonces dice, otra vez vuelve al laboratorio y le dice, revise su resultado, porque todo está escrito en un libro de análisis todos los días, que es lo que hace el analista. Entonces uno va y revisa con él. A veces uno multiplica más por un volumen, por un factor, qué sé yo, y entonces si hay que hacer las correcciones, bien, si no, se repite el análisis. Y si nuevamente sale igual, entonces uno confirma el resultado. Una vez con el resultado, entonces nosotros hacemos una interpretación. Algunos clientes necesitan que uno les informe sobre los resultados. Entonces, si nosotros, mire, ¿sabe qué? Usted tiene problema con esto. Bueno, independientemente del tipo de muestra, entonces la experiencia ya le permite dar su criterio
y poder hablar con el dueño de la muestra, que igual que nosotros, son ingenieros. Bueno, entonces, calidad en la toma y tratamiento de la muestra. El muestreo es un proceso de selección de una porción de material que representa o proporcione información sobre el sistema en estudio. Generalmente yo le digo, ¿qué es el muestreo? ¿Qué es la muestra? El muestreo es el proceso, ¿no es cierto? Es el proceso de seleccionar una porción de material que represente o proporcione información sobre el sistema de estudio. Entonces, la población es todo lo que nosotros necesitamos saber, cuáles son sus características. Entonces, de ahí vamos a tomar una porción. Esa porción es la muestra. Pero el hecho de planificar, de ir, de tomar y analizar, de tomar la muestra y llevarla, de conservarla y llevarla hasta el laboratorio, es lo que significa todo el proceso, que es el muestreo. Un concepto amplio, ¿en qué consiste, digamos, el muestreo? En una recogida de la muestra, conservación de la muestra, reducción, si es en el caso de muestras sólidas, entonces reducir el tamaño de la partícula a un tamaño específico, que eso se va haciendo si es sólida, si es de suelo, si es arcilloso, si es de roca, lo que sea. Entonces hay que reducir el tamaño de la partícula. Entonces, primero se reduce a un tamaño generalmente 3 milímetros y luego se pulveriza. Entonces se pulveriza y también se tamiza a una cierta tipo de malla, generalmente son número 100, y luego homogenizada, ya pulverizada y homogenizada, entonces se divide la muestra en el laboratorio ya, la muestra de análisis que llegó al laboratorio se la vuelve a dividir, se le hace todo el tratamiento y se la divide en dos, de 100 gramos solamente. Entonces, para el análisis que va a ir al laboratorio y el otro se lo guarda como testigo, la misma muestra. Entonces, se hace un cuarteo. Uno de los aspectos más importantes para obtener resultados de calidad es un análisis de disponer de muestras que representen el lote que se va a analizar. Obviamente que la muestra que vamos a tomar tiene que ser representativa del universo que queremos analizar. Qué sé yo, puede ser un cerro, puede ser una camionada de muestras, no sé, tal vez estamos exportando materia prima, entonces necesitamos saber cuál es la calidad y cuál es la concentración, si es un mineral, porque en función de eso vamos a cobrar. Entonces va a cobrar el dueño, ¿no es cierto? O la empresa. Entonces nosotros tenemos que darle el resultado porque también el que va a comprar le va a hacer análisis para ver si es verdad lo que nosotros decimos y va a comparar los resultados. ¿Ya? Es fundamental conocer e identificar los errores que se pueden cometer en el proceso y durante la manipulación de la muestra hasta que llega al laboratorio. Por eso le digo que no hay que cometer errores, o hay que tratar, siempre se cometen errores, pero hay que tratar de cometer los mínimos errores para que la muestra sea representativa y los resultados también sean lógicos, ¿cierto? La mayoría de las técnicas analíticas requieren disponer de la muestra en disolución, por lo que abordaremos los tratamientos químicos más importantes y posibles errores que se puedan cometer para obtener una disolución que represente a la muestra. ¿Cierto? Luego, en la mayoría de los análisis, como hemos visto, los análisis instrumentales, generalmente necesitamos tener una muestra al estado de solución. ¿Cuáles son las etapas del muestreo? Entonces, identificación de la población, tenemos que ver dónde vamos a tomar la muestra y más o menos decir cuántas muestras vamos a tomar, cuántas submuestras, digamos, ¿no? Entonces, tomamos la muestra, entonces vamos a tomar, digamos, por ejemplo, si es una muestra, digamos, en un campamento, digamos, en una, ¿cómo se dice? En una cancha de almacenamiento de material, si estamos hablando de una empresa, digamos, por ejemplo, de fundición, que sea de mineral o lo que sea, entonces de ahí, antes de que vayan al proceso, llegan en terrones ahí, entonces de ahí hay que sacar la muestra. Entonces vamos a sacar, qué sé yo, un campo, por ejemplo, decirle un campo de unos 100 metros de unas
inmensa cantidad de muestras, entonces ahí tenemos que tomar una muestrita. Entonces tenemos que identificar y ver la posibilidad de dónde podemos tomar muestras. Entonces hay que, imaginariamente hay que cuartear y tomar, digamos que se voy a tomar 8 muestras, entonces hay que ir dividiendo las muestras en la mente, más o menos, y uno va sacando la muestra y va llevando en un recipiente, por ejemplo, un balde, todos los baldes son limpios, puede ser una sola persona la que toma, obviamente con un ayudante, entonces va tomando una cierta cantidad. Puede decirle 1 kilo, y voy a tomar 10 muestras, son 10 kilos. Entonces, esos 10 kilos llegan, después de tomar la muestra que se en la parte de abajo, arriba, del medio no puedo tomar porque está lleno, está duro, digamos, qué sé yo. Entonces, toma su muestra, la homogeniza en un balde o una bolsa, qué sé yo, y después en el suelo pone generalmente es un plástico blanco, uno la deposita la muestra, la homogeniza ahí, y luego hace los cuarteos. Entonces, parte en 4, parte en 8, parte en 10, va tomando de diferentes lados, digamos, opuestos las muestras y finalmente toma una muestrita que va a llevar al laboratorio, que es de 1 kilo. Lo demás usted lo devuelve. Entonces, esa es la reducción de la muestra bruta a una muestra de laboratorio. Esa muestra es la que va a llegar al laboratorio, generalmente 1 kilo. Requisitos básicos del muestreo: toma de muestras, proceso de obtención de muestras. Primero hay que hacer la muestra, ya la muestra, ya no es el muestreo, es una fracción de una cantidad mayor de un material. Es un poquito de una cantidad mayor de un material obtenida para que represente y proporcione información del mismo. Entonces, esta muestra es una fracción de todo el universo que representa y que nos va a proporcionar información de ese lote o de ese montón o de ese universo, por no parar. El incremento son las pequeñas porciones que vamos a tomar para homogenizar y tomar una sola muestra. Es decir, porción de material obtenida en una operación individual de toma de muestra. Entonces vamos a tomar varios pequeñas cantidades, o puede ser 1 kilo igual también, pero después la vamos a juntar, la vamos a homogenizar y tomamos otra vez una muestra que sería nuestra muestra primaria. Es un conjunto de uno o más incrementos que se obtiene directamente de una población. Entonces, primero, ¿qué es la muestra? Primero identificamos dónde vamos a tomar la muestra, tomamos los incrementos, o sea, las submuestras, las pequeñas muestras, después las juntamos, homogeneizamos y guardamos y tenemos una muestra primaria. Es un conjunto de uno o más incrementos que se obtienen directamente de una población. Una vez tenemos nuestra muestra primaria, esta muestra se transforma en una muestra de laboratorio porque la vamos a transportar y identificar, etiquetar y todo al laboratorio. La muestra de laboratorio es la cantidad de material que llega al laboratorio para ser analizado. Normalmente aquí nosotros cuarteamos y llega al laboratorio 1 kilo. Esa muestra tiene que sufrir si es sólida, tiene que sufrir una cierta cantidad de tratamiento. Por ejemplo, si es una muestra con fines geoquímicos, entonces viene en terrones, viene en piedra, que es grande, qué sé yo. Entonces hay que reducir el tamaño. Lo primero que se hace es reducir el tamaño a 3 milímetros de diámetro. Entonces eso pasa a través de una chancadora, se llama, o no es molino, una trituradora de material. Entonces una chancadora, no sé si alguien conoce una chancadora esa que las piedras las quebran y las hacen como ripio y las venden donde no hay ripio. Entonces nosotros que sacamos el ripio de ahí, bueno, esas piedras, esa trituradora que muele, entonces hay unas trituradoras chiquititas de laboratorio que no deben tener más de 1 metro de largo, un poquito más, 1,5 metros. Yo conocí una de 1,5 metros por una altura de unos 80 centímetros, entonces tiene todo un proceso, una tóloga donde entra la muestra y tiene unas mandíbulas. Entonces simula, fíjense ustedes, si ponen sus dedos en la punta, solo que pongan una mano para abajo y la otra va encima, hay una mandíbula que se mueve. Entonces, y uno regula el tamañito a la punta, digamos, a la punta de los dedos, que sería la salida por ahí. Entonces, ahí regula a los 3 milímetros, por decirle. Entonces,
Y entonces en cada mandíbula simula hay como unas muelas, como simula tiene unos bordes y demás cosas. Entonces, una mandíbula de la que se mueve, pues se llama mandíbula. Una es móvil, la otra es fija. La móvil se sube y abre y ahí aprieta y va triturando las muestras. Entonces, al triturar las muestras, las quebra y entonces solo todas, no va a pasar ninguna que va a ser más grande de la abertura que le dejamos para que salga, ¿no? Si no, las va a ir deshaciendo hasta que las hace más chicas y pasan. Entonces ahí garantizamos que el tamaño ya está de 3 milímetros, una reducción del tamaño de la partícula de las muestras, ¿no es cierto? Entonces de ahí, esas muestras ya partidas pasan a un molino. Ese molino puede ser que sea un molino de bola, puede ser un molino de martillo, puede ser un molino de disco. Entonces, el de bola, ustedes saben que en ingeniería civil hay trituran muestras, digamos, para, qué sé yo, para hacer los análisis. Ahí son unas bolas redondas, pues no están sueltas. Entonces uno mete la muestra y gira, y entonces en una coraza que es dura. Entonces ahí no importa si se desgasta, pues en civil hay cae y muele, entonces se van quebrando. En el caso de nosotros, en el análisis, no es muy conveniente porque esas bolas al golpearse entre ellas también se van gastando, pues entonces podemos contaminar la muestra. Entonces no es muy usada. Después hay otro molino que es el de martillo, que por ahí tengo una, más a ver más adelante, les voy a explicar. Entonces ahí tienen unos martillitos locos a las orillas, son una coraza, entonces gira y entra la muestra, entonces y la va golpeando. Y hay una pequeña distancia entre la coraza y cuando se desplazan cuando giran el molino. Entonces ahí en medio está la muestra y la golpea, y finalmente el molino tiene una malla donde va saliendo la muestra, pero ya de un tamaño uniforme, generalmente ya polvo, ¿no es cierto? De ahí sale la muestra y la pasamos a un tamizador. Ya saben cómo es un tamizador, tiene diferentes mallas, de la más gruesa a la más chica. En este caso ya no necesitamos gruesas, sino una, dos o tres mallas, qué sé yo, para que sea más rápida la separación de la muestra. Entonces vamos sacando. Generalmente ya sale ahí todo polvo. Entonces es una mallita para homogenizar y finalmente tomamos una muestra. Entonces de ahí, de esa muestra la volvemos a dividir. Esta muestra en polvo, una queda para testigo y otra es otra muestra de análisis obtenida a partir de las muestras de laboratorio y de la que se extraen las porciones analíticas. Entonces ahí, aquí llegamos como ya piedra grandecita, aquí la molimos, primero la trituramos, la molimos, la tamizamos y ya está acá. Una porción es la porción analítica, la otra es de testigo. Entonces la porción analítica es la cantidad de material obtenido de la muestra analítica para la medida. A partir de ahí se hacen todos los análisis. Ahí hacemos una extracción ácida, una extracción básica, le vamos a disolución, qué sé yo. Y de ahí recién entramos al análisis, ya puede ser por titulometría, puede ser por espectrofotometría, ya a partir de la muestra líquida. ¿Cuáles son las características de la muestra? Composición media representativa. La composición de la muestra de laboratorio debe ser igual a la muestra analítica. Entonces la muestra que llega es igual a esta muestra, solamente aquí que la transformamos físicamente. La varianza representativa, esto es, ustedes han llevado estadística y entonces saben que es una varianza. La varianza de la concentración de la muestra analítica debe ser igual a la de la muestra original. Entonces los cambios tienen que ser iguales. Y el error del muestreo debe ser menor o igual que el del procedimiento analítico. Bueno, generalmente la persona que toma la muestra es un experto. Es importantísimo que el que toma la muestra no es cualquiera que va a tomar la muestra y va a llevar al laboratorio. Tiene que ser una persona entendida porque tiene que hacer un protocolo, tiene que llevar algunas características, tiene que tal vez de repente describir hasta el medio ambiente donde tomó la muestra. En el caso de agua, también hay que hacer un plan de muestreo. Fíjense, aquí ese es un muestrador, portátil. Entonces hay una bomba interna que va tomando una muestra cada cierto tiempo y nosotros la va acumulando y después de una hora o 2 horas, que es dependiendo del tipo de muestra, entonces tenemos una muestra. Ahí sacamos
sacamos el recipiente, echamos a nuestro recipiente de muestra, al de la muestra, que está previamente identificado, y llevamos y especificamos qué tipo de muestra es. Requisito del plan de muestreo: informar sobre la naturaleza de la muestra y su matriz. Su matriz, y sabemos que la matriz son todos los compuestos que acompañan al analito, ¿no? O el elemento de análisis que nos interesa. Entonces, informar sobre la instrumentación a utilizar en el muestreo, ya sea que es automático, o de repente vamos a tomar nosotros con un muestreador que es solamente en la punta tenemos una malla, no es una malla, ¿cómo le digo? Metálica. Tenemos una rejilla metálica que contiene al frasco muestrador. Entonces, ese frasco muestrador está agarrado, porque no, si lo sacamos, nos lo quita el agua y se lo lleva, ¿no es cierto? Y no lo vamos a meter tras el frasco. Entonces, ese frasco está asegurado. Tomamos la muestra, puede ser en el medio, en la orilla, dependiendo. Entonces, aquí, y con un mango que pueda aguantar, soportar lo que pese la muestra con el frasco y la rejilla que contiene la muestra. Entonces tomamos la muestra y de ahí podemos tomar una sola muestra, podemos tomar varias muestras y llevar un recipiente y echarle cada 5 10 compuestos, y después homogenizamos y tomamos una muestra. Conocer el grado de homogeneidad de la muestra. Si la muestra, digamos, por ejemplo, aquí decimos que está un poco turbia porque el día llovió, el día entre llovió, no sé qué. De repente un día que es normal y que no llueve, entonces el agua tal vez será clarita. Pero hay que especificar. En este caso, que esto es un cuerpo receptor. Indicar el número de sus muestras necesarias para una exactitud determinada. Podemos decir, tomamos una muestra, tomamos 30 ml cada 10, o cada muestra que tomamos unos 20 ml o 30 ml y vamos juntando en una muestra, o vamos sacamos una muestra de 1 litro hasta que llegamos 10 muestras y después lo homogenizamos y sacamos una sola de ahí y ya esa es nuestra muestra, una muestra compuesta. Representar un esquema sobre las precauciones a seguir en la preparación de la muestra. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener también ahí? Qué sé yo, no lavamos la muestra, no lavamos el recipiente bien. Aquí en este caso hay que enjuagar con la misma agua de acá. No vamos a llevar agua destilada para limpiar. Entonces, con la misma agua se limpia el recipiente y ahí mismo se echa todas las muestras, sus muestras, y finalmente tomamos una muestra. Plan de muestreo. Antes de hacer esto, tenemos que tener un plan de muestreo. El procedimiento para seleccionar, extraer, conservar, transportar y preparar las porciones a separar de la población en calidad de muestra. El proceso de muestreo debe estar planificado, detallado y escrito en el plan de muestreo que debe incluir. Debemos saber qué vamos a hacer, dónde vamos a ir, cómo vamos a llegar, para qué es la muestra, dónde realizar la toma de la muestra. Tenemos que saber cómo vamos a llegar. Si no conocemos, alguien lo tiene que llevar. Tenemos que identificar el lugar con un GPS. Identificar, aquí lo tomé. Entonces, esos datos referenciados, entonces uno se los toma y se los coloca también en el protocolo de muestreo. Entonces, cuando alguien quiere ir a tomar, va exactamente al mismo lugar a tomar donde usted tomó la muestra. Quienes tienen que realizar la toma de la muestra tienen que ser personas que sean capacitadas, que sepan, no toma cualquiera. ¿Qué procedimiento debe seguir en la toma de la muestra? Si vamos a llegar, si vamos a observar, primero observe el lugar, elija un lugar donde va a tomar la muestra, que sea accesible, que pueda tomarla. Entonces, si va a tomar a mano, si usted tiene el traje, digamos, por ejemplo, qué sé yo, unas botas pescadoras, una bota grande que usted puede ingresar, qué sé yo, hasta la mitad, sin peligro de que pueda caer, que se lo pueda llevar el agua, ¿no es cierto? Entonces toma su muestrita. Eso tiene que estar definido el procedimiento. Tipo de muestras representativas, composición y propiedades similares al conjunto de la muestra. Eso tiene que ser así. La muestra tiene que ser representativa del conjunto. Por ejemplo, esta agua de acá es media estancada. Entonces, ¿dónde va a tomar? ¿Quiere tomar aquí o quiere tomar a la salida del tubo? Esta obviamente que viene de una fábrica o de algún lugar. Selectiva obtenida en el muestreo
de determinada zona. Por eso le digo, vamos a determinar de dónde vamos a tomar. Vamos a seleccionar la zona. Sistemática está obtenida según un procedimiento sistemático, así vamos a tomar cada cierto minuto, cada 20 minutos, cada 10 minutos, pero todo lo planificamos. Aleatoria o al azar, cuando vamos a decir, bueno, toma una muestra, cualquier rato llegamos y tomamos, pero no sabemos si esta muestra que viene de la fábrica puede ser en un momento que están lavando los equipos, con soda cáustica, si están lavando con ácido, qué sé yo, nítrico, o si una muestra después de una descarga. Entonces, tiene que, como uno especifica, entonces hay que saber, esta muestra va a ser representativa de ese momento. Y compuesta formada por 2 o más submuestras, ¿no es cierto? Entonces, esta muestra que tomamos varias, digamos, tomo aquí, tomo acá, tomo allá, tomo en todos lados, entonces junto todos y hago una muestra compuesta. Y hablamos de la sistemática, es cuando vamos tomando ahí cada rato, digamos, ya puede ser con un equipo o nosotros tomando de un mismo lugar. Tipo de muestreo intuitivo, basado en la experiencia en algún tipo particular de muestra, estadístico, mediante un modelo estadístico previamente validado, sistemático, siguiendo un protocolo en el que se especifica tipo, tamaño, frecuencia, periodo de muestreo y lugar. Entonces, ese es el sistemático. Técnica de muestreo. En la planificación del muestreo han de considerarse los siguientes aspectos: cuándo, dónde y cómo recoger la muestra. Fíjense en este caso. Este es un tipo de muestreador. Ella lo adaptó, digamos. Hay otro que nosotros tenemos, esto metálico, y aquí tenemos una canastilla que va colocada así. En vez que sea así, la muestra va, esta tiene una canastilla aquí en la punta, y esa canastilla, este frasco, se asegura una canastilla que viene acá, asegurado. Entonces el largo puede ser, podemos tomar aquí hasta 6 metros de largo. Entonces tomamos la muestra, llega, lleno, no necesitamos hacer esto. Directamente tomamos la muestra en el frasco y la tapamos. Equipo de muestreo, mantenimiento y calibración. El equipo de muestreo que vamos a tomar, si es muestreo puntual, lo que sea, nosotros ahí le hacemos directamente a esa muestra se hace análisis de conductividad, pH, temperatura, sólido disuelto. Se hacen in situ. Entonces, todos nuestros equipos deben tener mantenimiento y calibración. Por lo menos un ajuste que nosotros le vamos a hacer diario. Contenedores de la muestra, limpia, adición de estabilizantes y conservación si es que son necesarios. Transporte de la muestra, cómo la vamos a transportar, una conservadora o una movilidad. Pretratamiento de la muestra, secado, homogeneización, manejo de la muestra, todo lo que les dije, dependiendo de qué tipo de muestra sea. Submuestreo. Entonces, de varias muestras vamos a hacer una, eso sería submuestreo, ¿no es cierto? Tomamos varias muestritas para hacer un sistema informativo en el laboratorio. Selección de los puntos y tiempo de muestreo. Se toman incrementos de muestra en puntos preseleccionados al azar, siguiendo un programa de muestreo en el que se incluyan estos puntos. Técnica de muestreo. Representatividad de la muestra. La concentración de los analitos en la muestra obtenida deben ser idénticas a la concentración en la muestra real, en la posición y tiempo en la que se han realizado el muestreo y que ésta no varíe hasta la ejecución de los análisis. Entonces, para que sea representativa, tiene que mantener su composición. Tiene que ser la misma, ¿no es cierto? Etiquetado la muestra se etiqueta en el momento en que son tomadas con la siguiente información: persona que realiza el muestreo, día, hora, lugar, información sobre la metodología seguida, incidencia durante el muestreo, y ahora también se adjunta con un GPS del lugar donde muestreó. Su división de la muestra, e incluso esa muestra, el que toma la muestra firma, y si hay alguien como usted testigo, tienen que firmar también como testigo. Ahora es fácil, uno puede tomar una foto del lugar y del muestreo cuando está tomando la muestra y adjunta a su muestra, identificando el número de muestra. Su división de la muestra bruta obtenida resulta de la mezcla de un cierto número de unidades de muestreos o incrementos, ¿no es cierto? Son las pequeñas muestras que uno va tomando, pueden tener el mismo tamaño, y después entonces uno hace
la homogenización que le digo y saca una muestra. Entonces, esa es la muestra representativa. El número de unidades de muestreo depende más del tamaño de la partícula, grado de heterogeneidad del material, exactitud requerida en los resultados de la cantidad de muestras sometidas al muestreo, por lo que ésta se somete a un proceso de subdivisión. Transporte y conservación de la muestra, precaución en el transporte, evitar la exposición a humedades extremas y mantenerla a 4 grados Celsius. La muestra biológica o de alimentos es necesario transportarlas congeladas. De alimentos está hablando, ¿no? O biológica. En algunos casos, biológicas no necesitan congelarla porque necesitan los seres vivos. Precaución para la conservación, reducir los riesgos de alteración por contacto con la atmósfera de absorción y oxidación. Evitar su exposición al aire, a la luz y su manipulación. Los sólidos se mantienen secos, eliminando el agua en una estufa. No, bueno, las muestras sólidas se pueden eliminar el agua en una estufa durante un cierto tiempo a 4 grados y después se la embolsa y se la guarda. Los sólidos se mantienen secos eliminando el agua en una estufa. Las muestras biológicas se congelan en nitrógeno líquido o se liofilizan. El tratamiento de los líquidos depende del tipo de análisis. Las muestras se almacenan por 2 motivos, porque su análisis no va a ser inmediato, para guardar un duplicado con el fin de hacer un chequeo de los resultados obtenidos en los análisis. Si no nos gustan los análisis, si alguien duda, se vuelve a hacer de las muestras que estaban de testigo que les dije al comienzo. Para conservar la muestra durante largo periodo de tiempo en su recipiente es recomendable que el aire contenido en el espacio libre del recipiente sea mínimo, que el material sea hidrófobo, que no absorba humedad, que su superficie sea lisa y no porosa. Los materiales utilizados para almacenar las muestras son de 3 tipos: polímero, teflón, polietileno, polipropileno. Plexiglas y goma de silicona. Entonces, esos son los materiales que corresponden a los polímeros, ¿no? Los plásticos, llamamos nosotros. Vidrio, cuarzo sintético y borosilicato de vidrio. Generalmente son de borosilicato porque son duros. Metales, papel de aluminio, platino y titanio de elevada pureza. Bueno, así son las muestras. Fíjense aquí, son los polipropilenos, son estos frascos, estos de acá y este de vidrio. Las muestras se etiquetan con la siguiente información: numeración de la muestra, descripción del material, lugar del muestreo, fecha y hora del muestreo, muestreador y método de muestreo, información adicional, pH, temperatura, etc. Esta información se registra en el laboratorio y junto a otra adicional: símbolo de la muestra, naturaleza de la muestra, análisis requeridos, lugar y condiciones de conservación, entidad que solicita los análisis. Alguien tiene que solicitarlo, alguien tiene que cubrir los costos. La preparación de la muestra es un proceso muy elaborado y en el que se incluyen todas las etapas que se muestran en la tabla. Estamos hablando de la preparación de la muestra. Esta preparación es muy diferente y depende del estado de agregación de las muestras. Si son sólidas, el tratamiento de la muestra bruta es secado, consiste en el secado, en la división y pulverización. Eso es lo que les dije. Bueno, yo no le he secado, pero yo supuse que eran secas. Una división, o sea, una pulverización, una reducción del tamaño y después viene la pulverización. La homogenización, mezcla en cuarteador. Una vez tenemos pulverizado, tenemos unos cuarteadores. Estos cuarteadores podemos hacerlo a mano, pero ahí ya en la actualidad hay unos, ¿cómo les digo? Como unos 2 recipientes en el fondo que están juntos, digamos, por ejemplo, que tienen una tapa, que tienen diferentes huecos, entonces uno llega a la muestra y la muestra se va separando en 2 directamente. ¿Ya? Entonces hace uno el cuarteador. Después pruebas de homogeneidad para ver si son homogéneas. Y uno toma, se parte en 2, generalmente ya en 100 gramos, una va para el testigo y otro para el análisis.
Su muestreo por pesada, de lo que estoy diciendo, lo dividimos ya en dos. Si es líquida, de aquí ya va directamente al análisis. Si es líquida, hay que homogenización, separación de fase, sin cambio químico, con cambio químico, fase sólida, fase gaseosa, dependiendo de qué nos interesa. Preconcentración, una precipitación, podemos precipitarlo, un submuestreo o por pesado o volumen. Si es gaseosa, obtención por presión muestra, absorción, absorbente líquido, absorbente sólido. Preparación de una muestra sólida, secado, por ejemplo, aquí una muestrita de una tablita que muestra la pérdida de elementos en el horno, en el secado en horno, que realmente es de hígado. Teniendo en cuenta el elevado número de matrices posibles a analizar, es imposible dar un esquema detallado de los procedimientos operativos y riesgos de error para cada una de las muestras. Los pasos más significativos son secado de la muestra sólida y puesta en disolución de muestra. Por ejemplo, en esta tabla son los elementos: cadmio, cobalto, cromo, fierro, mercurio. Entonces, y estos son las muestras donde se tomaron en hígado, en ostra, en sangre. Entonces, para cada una. Entonces, la temperatura, esta es la temperatura, el tiempo establecido para que se sequen las muestras y la pérdida, lo que vamos a subir, el porcentaje de pérdida de humedad generalmente. El secado de la muestra se lleva a cabo antes de la homogenización de la muestra sólida o de la medida instrumental. Entonces, antes de hacer los tratamientos hay que secar la muestra. Secado en el horno, se introduce la muestra en el horno controlando adecuadamente la temperatura y el tiempo. Temperaturas altas se descomponen la muestra y producen pérdida de elementos. Temperaturas bajas exponen la muestra a posibles contaminaciones. Y liofilización consiste en secar la muestra al vacío a baja temperatura. ¿Cierto? Uno baja la temperatura y el agua que contiene con la liofilización, entonces se forma un vapor frío, entonces, y nosotros podemos retirar el agua. Bueno, por ejemplo, acá, esta foto, digamos, son unos consultores geoquímicos para hacer muestras geológicas. Generalmente quien hace la muestra, quien toma la muestra, no somos nosotros, son los geólogos. Entonces van los geólogos con un equipo, fíjense, estos tienen que caminar harto, a veces van en caballo porque ya no van en movilidad, o van simplemente a pie con gente. Entonces cada muestra es más o menos 1 kilo. Con 5 muestras son 5 kilos, y para andar con 5 kilos en la mochila ya es cuestión. Entonces ellos van tomando la muestra, la georreferenciando y las van identificando. Ya primero se hace un plan, vamos a suponer que esto sea un plano, aquí quieren tomar la muestra, entonces se hace, y uno dice aquí, tomo aquí, tomo aquí, tomo acá, tomo acá. Entonces, así, distancias largas. Entonces llega al muestreo, se llama un muestreo general. Aquí está fácil la muestra. Imagínense cuando toca por encima del cerro y demás cosas. Entonces, uno toma la muestra, llega a la muestra, le hace el tratamiento, analiza, y luego analizada, entonces dice, de acuerdo a los resultados, uno vuelve y dice, no, en esta zona hay mayor concentración. Entonces uno va y hace ya un muestreo sistemático, más preciso, de más corto, y toma su muestra. Preparación de una muestra sólida en disolución. Bueno, en la etapa previa, la mayoría de los análisis consiste en convertir los analitos en una forma química para que permanezcan estables en disolución. Lo que queremos ya es sacarlo, extraerlo de la matriz, separarlo y tenerlo en solución para hacer su análisis. Si es por la solución atómica, entonces tenemos que elegir después un tipo de lámpara, hacer el análisis, que sea uno por uno de la misma muestra. En la mayoría de los casos, el proceso implica la eliminación de la materia orgánica por conversión en compuesto volátil. Se lleva a cabo por vía seca o por vía húmeda. Una disolución de la muestra por vía seca, hay que mineralización a elevadas temperaturas del horno, mineralización en plasma
de oxígeno a baja temperatura o combustión en frascos de oxígeno, frascos Schrödinger o técnica de difusión o disgregación. Generalmente hacemos nosotros por vía seca, hacemos por vía húmeda, ¿no es cierto? Por vía seca, muy poco lo que hacemos. Solo hacemos por vía húmeda. Yo quise mostrarle, este es un triturador de mandíbula. Traté de buscar, no tengo la foto, pero yo tengo que ir a ingeniería civil. Hay un triturador más antiguo, obviamente más antiguo, ¿no? Este entra por acá, por la tolva, entra la muestra, y esta es una mandíbula, fíjense, y esta es la otra acá. Entonces, esta cierra, y aquí, fíjense, es como muelitas que tiene. Entonces, aquí uno dosifica el espacio que va a salir, generalmente dos. Entonces llega por acá y una es la que se mueve, y por eso tiene una rueda acá, mueve y se aprieta aquí. Esto de aquí abajo casi no se mueve, pero la parte de arriba se mueve, y entonces hace un movimiento de que es como una mandíbula, va moliendo eso y sale aquí la muestra ya. Molida, reducido el tamaño. Bueno, y otra forma también es de el horno este es un horno de martillo. Entonces aquí están los martillitos, ustedes ven, esta coraza es dura, entonces entra y golpea, y los va golpeando, y a la medida que va haciendo más polvo, entonces tiene una salida. ¿Ya? Fíjense ustedes que tiene un motor acá y lo hace girar. Entonces, puede ser que la salida salga por aquí y por abajo, de una malla, y ya sale ya con una cierta granulometría. Aquí se ve los dientes, cuando gira, se pone a la orillinga ahí, entonces no hay poco espacio para que estos son locos, son sueltos. Solo cuando gira se pone bien a la orilla acá. Entonces ahí va moliendo todo lo que se le cruza. Bueno, aquí está una tolva, el mismo, ya está paradito. Entonces ahí. Disolución de una muestra sólida por vía seca. Mineralización a elevadas temperaturas se basa en someter la muestra a la acción de temperaturas elevadas durante cierto tiempo. La temperatura debe seleccionarse de manera que permita una mineralización eficaz sin pérdida de analito por volatilización. Ciertas muestras requieren la adición de agentes estabilizantes para evitar la pérdida por volatilización de analitos volátiles. Se puede perder elementos como plata, arsénico, cromo, mercurio, yodo, potasio, sodio, plomo, antimonio, selenio, estaño y teluro. Combustión en frasco de Schrödinger se basa en la volatilización cuantitativa de los elementos de interés de la muestra y posterior recuperación de sus productos gaseosos por absorción. Es otro método. Su recuperación de elementos como flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, fósforo, antimonio, mercurio, cobre, cadmio, zinc, aluminio, bario. Entonces se puede hacer por este método. Disolución de las muestras sólidas por vía seca. Mineralización en plasma de oxígeno a baja temperatura. Se basa en la capacidad del oxígeno excitado obtenido a pasar una corriente de oxígeno a bajas presiones a través de un campo de radiofrecuencia de oxidar a la muestra al incidir sobre ella a temperaturas inferiores a 200 grados. Presenta el inconveniente de poca capacidad de muestras y largos periodos de tiempo no se volatilizan estos elementos. Eso no vemos en nuestro análisis nosotros, porque ni siquiera tenemos los equipos. Yo se los muestro para que sepan. Técnica de fusión o disgregación se usan para transformación de sales insolubles en ácidos como silicatos, ciertos óxidos minerales, algunas aleaciones de hierro, en otra soluble en ácidos mediante mezclado de una cantidad elevada de una sal de metal alcalino fundente o fusión de mezclas a elevada temperatura. Entonces, técnica de fusión o disgregación ya es otra cosa. Si no podemos disolverla, entonces tenemos que fundirla. Y entonces la fundimos y después recién se disuelve la muestra. Cuando necesitamos solo los analitos. Disolución de muestras sólidas por vía seca. Tipo de fundente 1, carbón, son los fundentes. Cuando no hay ningún elemento que podemos sacar de la matriz, entonces hay que fundirlo, ahí se aflojan, entonces ya
podemos disolverlo ya sea con ácido. Carbonato sódico, carbonato de sodio o carbonato de potasio, descomponen silicatos y muestras que contienen silicio, aluminio, sulfato, óxido refractario, sulfuros y fosfato, poco solubles al calentar entre 1000 a 1200 grados. Entonces, con silicato de calcio, el silicato que es duro, no podemos sacarlo, entonces con carbonato lo fundimos. Una vez se funden el carbonato de calcio y esto sale, lo tenemos ya, qué sé yo, como carbonato, que es fácil ya para disolverlo. Los cationes se transforman en carbonato u óxidos solubles en ácido, los dos metales se transforman en sales sódicas solubles, normalmente se emplean crisoles de platino. Carbonato sódico más un agente oxidante puede ser nitrato de potasio, clorato de potasio, peróxido de sodio, muestras que contienen azufre, antimonio, arsénico, antimonio, cromo, que contienen un medio oxidante, temperatura de fusión 675 grados, crisoles de níquel o platino, no con peróxido. Óxido sódico de potasio, fundiente básico energético para silicatos, carburo de silicio y ciertos minerales. La temperatura de fusión más baja que con carbonatos, crisoles de oro, plata y níquel. Bueno, es bueno tomar en cuenta porque aquí en el oriente tenemos minerales, en la zona del precámbrico hay harto de esto. Disolución de muestras sólidas por vía seca. Ya puede ser peróxido de sodio, funde oxidantes básicos enérgicos para sulfuros, silicatos que no se disuelven en carbonato de sodio, aleaciones insolubles en ácido de fierro, níquel, cromo, molibdeno, wolframio, platino y minerales de cromo, estaño y circonio. Crisoles de fierro o níquel previamente recubierto de carbonato de sodio fundido. Pero el sulfato de potasio, ¿no? Fundente ácido para óxidos y muestras que contienen óxidos poco solubles. Temperatura de fusión 400 grados, crisol de platino o porcelana. Entonces, pero el sulfato se descompone en sulfato y trióxido de azufre, que es el precursor ¿se acuerdan? Del ácido sulfúrico. Ácido bórico, fundente ácido para silicatos y óxidos en lo que se determinan metales alcalinos. Carbonato de calcio, cloruro de amonio también. Fundente se produce en una mezcla de óxido de calcio y cloruro de calcio que se usa para descomponer silicatos para determinación de metales alcalinos. A ver, ¿qué más? Por vía húmeda, ácido clorhídrico al 37%, lo máximo, ¿no? Útil en la disolución de carbonato, fluoruro, sulfuro, fosfato, sulfato insoluble, óxidos metálicos y metales más fácilmente oxidables que el hidrógeno. El ácido clorhídrico concentrado es 12 molar, pero en solución se disuelve hasta 6 molar y en punto de ebullición 110 forma algunos cloruros volátiles. Ácido nítrico 70%, fuerte agente oxidante, disolución de metales excepto aluminio y cromo que se pasivan con estaño y wolframio o antimonio forman óxidos hidratados poco solubles. Decomponen la muestra orgánica y biológica. Ácido sulfúrico al 98% disuelve muchos materiales, incluyendo metales, muchas aleaciones debido a su punto de ebullición tan elevado, a 340 grados Celsius. Ácido perclórico, en caliente es muy potente oxidante capaz de disolver aleaciones de hierro y acero inoxidable. Peligro de explosión violenta cuando el ácido perclórico caliente entra en contacto con materia orgánica o sustancia inorgánica fácilmente oxidable. Ácido base más frecuente, ácido fluorhídrico 50%. Este se usa porque el ácido fluorhídrico es el único que ataca al vidrio, o sea, los silicatos. Descomposición de rocas y minerales de silicato cuando no se va a determinar el silicio, ya que este se pierde en su forma de silicato, tetrafluoruro de silicio, que es volátil. Normalmente es normalmente es necesario eliminar el exceso de ácido fluorhídrico, ya que
disuelve el vidrio. Se evapora en presencia de ácido sulfúrico y perclórico, o bien sin activa, complejando con ácido bórico. Forma algunos fluoruros volátiles y algunos fluoruros insolubles. Ácido bromhídrico, semejante al ácido clorhídrico en cuanto a sus propiedades. Ácido fosfórico, en caliente disuelve los óxidos refractarios que son insolubles en otros ácidos. Hidróxido sódico disuelve aluminio y los óxidos anfóteros de estaño, plomo, zinc y cromo. Agua oxidante, el agua regia, 3 partes de ácido clorhídrico y un ácido nítrico se emplea en digestiones difíciles. La adición de agua de bromo o peróxido de hidrógeno a ácidos minerales aumenta la acción disolvente y acelera la oxidación de materia orgánica. Una muestra se puede disolver con la ayuda de un ácido cuya naturaleza depende del tipo de muestra. Sin embargo, se suelen ocurrir a mezclas de ácido fluorídrico, nítrico o fluorídrico y ácido sulfúrico, aprovechando las propiedades complejantes de uno, ¿no es cierto? Un ácido modera una propiedad no deseable del otro. Los ácidos ácido nítrico, ácido perclórico. Los ácidos pueden reaccionar entre sí dando productos más reactivos que los ácidos solos. Por ejemplo, el agua regia. Un ácido permite eliminar otro no deseado después de haber realizado un efecto. Su efecto, el cloruro de ácido fluorídrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico más ácido sulfúrico, ácido nítrico más fosfórico. Mezcla de ácidos con otros reactivos. Bueno, hay una mezcla dependiendo cómo y las características de las muestras para ir aplicando, digamos, qué técnica vamos a utilizar o qué tipo de material o de reactivo. Descomposición de soluciones. Entonces, el método radiación de calor a presión atmosférica es cuando tenemos una plancha y ahí tenemos nuestro frasco con nuestra muestra sólida y con ácido vamos calentando y a una cierta temperatura hasta que se disuelve. Entonces, el sistema de digestión por ácido fusión, o ya fundimos y ya lo tenemos ahí en una plancha. Reducción de calor a presión elevada, digestión por ácido en bomba de teflón y recipiente de acero. Reducción de microondas, cuando mostramos los equipos, la primera clase hablé de un digestor de microondas, esto, digestión por ácidos en bomba de teflón. Entonces hay unos recipientes donde se mete la muestra con el ácido. Si antes usábamos 30 ml, vamos a utilizar 3 ml de ácido nítrico y tapamos, y más lo que tardamos en prepararlo, que en 5 minutos ya está afuera otra vez. Digestión con ácidos en bomba de presión, sistema cerrado. Ventaja, sistema cerrado, se evitan pérdidas de volátiles, evolución de humo y espuma. Menor riesgo de contaminación. Inconveniente, limitación en la cantidad de muestras, lentitud en horas, peligrosidad de reactivos, material más caro, dificultad de acciones de reactivos. Digestión con ácido a presión atmosférica. Este no es PA, no es reactivo, es presión atmosférica. Esta de acá, bien conocida, no hay límite de cantidad de muestra, sencillez, facilidad de adición de reactivos y muestras, material barato, inconveniente, lentitud, sistema abierto, pérdida de volatilidad, espuma y humo, corrosivo, elevado riesgo de contaminación, peligrosidad de reactivos. Bueno, esto se trabaja siempre bajo una campana. Digestión con ácidos en equipos de microondas. Bueno, para mí es una de las técnicas que yo aconsejaría, si ahí tiene las condiciones, tener un microondas. Rapidez en minutos, como le dije, sistema cerrado, menor riesgo de contaminación, aislamiento de atmósfera de laboratorio, material de teflón, etc. Inconveniente, limitación en la cantidad de muestras. 3, 6 no entras más en un digestor. Peligrosidad de reactivo. Sí, porque hay que manipular. Todos los reactivos son peligrosos, materiales más caros, dificultad de adición de reactivos. O sea, una vez se echa, no pasa más. Hay que hacerlo de nuevo si quiere. Pero eso es rápido. Entonces, disolución de una muestra sólida por vía húmeda. Esta es la plancha. Calor por conducción.
Entonces aquí está el frasquito con nuestra solución. Entonces se calienta y esto va subiendo y va girando corriente de convección, estas son, y la mezcla del ácido, pared y recipiente. Entonces la transferencia de calor es por la superficie. ¿Cierto? La temperatura en la superficie inferior es mayor que la del punto de ebullición del ácido. Acá. Ahora con el microondas estamos cerrados, entonces nosotros vamos a mandarle, como dije, el microondas funciona con un Megatron, que es el que constantemente le va cambiando la polaridad. Entonces, como el agua es bipolar, entonces le vamos a mover y la hacemos girar a tal velocidad que se calienta y hierve. Eso es casi inmediato. Pared de recipiente, transparente a la energía de microondas. Mezcla ácido muestra, absorbe energía de microondas. Bueno, aquí está nuestro microondas, entonces nosotros calentamos. Ahí está nuestro magnetrón. Este le pasa la energía y te lo va haciendo girar a las corrientes, a las moléculas de agua y se calienta inmediatamente. Entonces en 5 minutos tenemos todo hirviendo. En menos, ¿qué? En 1 minuto está hirviendo. Esa es la cavidad del microondas. Entonces, bueno, estamos hablando de un chiquitito, ¿no? Está dentro de varias, es como un carrusel, e iba colocando su muestra. Tiene que identificar, tiene que poner el nombre para no confundirse igual. El magnetrón, guía de la microondas, entonces él pasa y hace que estas moléculas giren, y cuando al rato ya están calientes, porque le cambia la polaridad. ¿Qué pasó? Estoy aquí. Bueno, esto es lo que tengo preparado para ustedes en el caso del muestreo. ¿Ok? ¿Quieren hacerme preguntas? Le voy a pasar esto inmediatamente. A ver, el muestreo es toda una ciencia. Hay gente que se especializa en muestreo. Son técnicos. Bueno, nosotros somos técnicos, ¿no es cierto? Entonces, en muestreo. Entonces, ese que hace el muestreo es el tipo de control de calidad. Que sabe, que conoce, que sabe de análisis, que sabe de técnicas de análisis, que sabe de técnicas de muestreo, que sabe de tratamiento de la muestra. Entonces, conoce todo. Entonces, un tipo de experiencia. No es cualquier crispín que vaya a tomar la muestra. El que va, ya lo formaron y fueron y tiene años de experiencia y tiene que saber, porque cuando vienen los resultados, imagínense ustedes que van a tomar una muestra sobre el río Piraí para ver la contaminación. Entonces van a ir tomando las muestras desde el origen, desde lo más alto, qué sé yo, de Samaipata más allá. Entonces, obviamente que las muestras, ahora hay mucha gente ya, hay mucha población. En otros lugares, digamos, viene más lejos de un deshielo, qué sé yo. Entonces ya, obviamente que la muestra va a estar limpia. Entonces va a tener mayor cantidad de oxígeno porque está más alto, la temperatura más alta, la conductividad, que va a tener menos sal, y la forma, en la medida que va viniendo, entonces usted, la misma característica del agua va a ir transformándose de la muestra hasta el mismo color, si pasó por la ciudad, si terminó en otro lado. Entonces, la conductividad va a ir avanzando, el oxígeno disuelto va a caer, el pH tal vez, no sé, si se conserva, dependiendo de qué le echemos al agua, entonces va a tener también. Entonces, hay que identificar, por ejemplo, los puntos de descarga de la fábrica. Entonces, como usted tiene las muestras, usted las llevó y después le traen el informe de los resultados. Hace el informe del resultado y el tipo que muestre entonces agarra y mira, dice, no, esta muestra, digamos, por ejemplo, no, esta no corresponde porque yo tomé mi muestra y mi protocolo dice que tanto vale. Y no puede ser la variación de pH de 2-3 horas porque por eso es que las características de la muestra tienen que conservarse antes del análisis
o después del análisis. Entonces usted puede discutir y decir, revisemos el laboratorio, revisemos el análisis. Y después también tiene que darle una respuesta al dueño de la muestra, porque el que le trae la muestra, obviamente es otro técnico y él sabe cuáles son las características de su muestra. Entonces, si usted le da los resultados y no lo convence, le va a decir, ¿sabe qué? Esto no tengo. Y le va a explicar y le va a discutir. Entonces, usted tiene que saber. Ok, entonces, ojalá que alguno de ustedes sea experto en muestreo, aunque ahora con la característica que tiene nuestra carrera, ustedes ya tienen que ser pues, ingeniero de control, pues son de control, pero pueden sacar el título de químico industrial y pueden trabajar. Mientras trabajan, siguen estudiando. ¿No? O si no, a veces no hay trabajo para ingenieros y pueden trabajar de químico. Por eso tienen que tratar de conseguir el título de químico industrial. Bueno, otra cosa que quiero con ustedes establecer es la fecha del segundo parcial. Yo estaba pensando para la próxima semana, antes que le agarren los otros parciales. Y yo tengo aquí las notas, pero se las voy a dar, creo que me faltan unos dos, porque yo soy minucioso uno por uno, lo estoy analizando y tratando de pensar. Hay muchos que están mal, no creí que sean tan mal. Una de las cosas que están cometiendo un error es que ustedes están ahí, por ahí, ya me lo consiguieron, me lo pasaron. Hay unos modelos de examen que yo tomé. Bueno, las preguntas clásicas son, y las que tienen que saber, entonces, han tratado de responder a esas preguntas, a esos cuestionarios, a esos exámenes. Alguien se dio el trabajito de responderlo, pero hay un pero. Estas respuestas no son las correctas. Es un resumen, pero al final ustedes responden eso y está mal. Yo hace un semestre o dos también, yo las muestro y le digo, miren, están las notas, alguien tiene problema con su nota, por favor escríbame, yo le voy a pasar una foto de su examen corregido. Entonces, o me contacto directamente con él y le digo, mira, esta es tu muestra, ya yo la escribo, esto es lo que debiste decir, qué sé yo. Hago un tratamiento especial. Y pucha, me sorprendió, y era una muchacha, me alegó y que yo estaba así, que estaba, y me manda. Mándame tu bibliografía, ¿de dónde lo sacaste? Le dije. Entonces me manda y era un cuestionario, ¿no? Y eso le había dado un auxiliar. ¿Y vos lo hiciste? No. Entonces, ¿por qué lo diste? Le dije. Si sabías que estaba mal. Bueno, yo era para ayudar a los chicos. Y entonces los chicos, son ustedes, no estudian más que eso de ahí y no leen ni siquiera sus láminas. Porque yo no me salgo de lo que yo hablo y de lo que yo digo. Entonces le demostré que estaba mal. Entonces le dije, por favor, retiren eso, no lo pasen a sus compañeros, está mal, hay que mejorarlo si quieren. Alguien medio lo mejoró. He visto que son hartos. Que es más fácil, yo creo, leer de las láminas que yo les paso, que es nada, porque ustedes deberían leer eso y deberían completar buscando otra bibliografía adicional. Pero ustedes no se dan el trabajo, porque ustedes piensan que solamente lo que yo les di en clase y de lo que ustedes leyeron un poquito ya están listos. No es así. Ya van a ver en el examen final cuando tengan que dar uno por uno, face to face, conmigo. Todo lo que ustedes hicieron aquí en el primero y el segundo parcial, yo llevo los parciales, los ubico uno por uno y les pregunto lo que no hicieron. En primer lugar. Entonces, si no saben la primera parte, ya no prosigo con la segunda. Ni siquiera llego al segundo parcial. Ahí nomás murió y le dije, bueno, te vas. Y si no tiene arriba de 12 o 13 puntos en el laboratorio, no da repechaje.
Por más que se inscriba, igual se va a aplazar, porque tiene que vencer el laboratorio. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo quieren dar el segundo parcial? Yo pensaba el próximo lunes. ¿Próximo lunes qué fecha es? Es 4. Próximo lunes sería 4 de julio. 4. A ver, yo no sé, ya estoy mirando mi... El 4 de junio ya no va a haber más tiempo. Entonces, el próximo lunes... Ingeniero, disculpe, sería muy cerca Sí. el examen de principios de operaciones unitarias 1. ¿Cuándo tiene el Es lunes? que ya nos dio fecha El para el 6 de miércoles, muy julio. cerca. Perdón, no te estoy captando bien. Lo único que sé es que operación unitaria ya está programado para el lunes. Para el 6 de julio. Ya. Entonces, no hay vuelta. Sería el viernes. Entonces, el viernes fecha. El viernes sería 8. Lo que pasa es que el viernes damos el segundo parcial. A ver, un ratito. Voy a ponerme bien acá. Junio. Julio, entonces, si el viernes 8 es el parcial, el lunes 11 es el final. Ingeniero, el 8 creo que son las elecciones. Igual se puede ese día. ¿Verdad que se postergaron, no? Entonces, yo lo siento por ustedes. Yo lo siento por ustedes porque ya no va a haber tiempo. Si alguno quiere dar repechaje, porque ustedes tienen la opción a dar el repechaje, ¿no ve? O segunda instancia. Que algunos van, cuando yo lo estoy escuchando de que defiende y le falta algo, vaya a estudiar esta parte de acá y venir para el repechaje que te falta. Y los mando. Porque el semestre se acaba a mitad de... Es por ustedes. Se acaba a mitad de... Yo no hago nada. Yo voy a ir a sentarme y escucharlo ahí. Me duele la nalga de estar sentado. Démoslo el lunes, entonces. Depende de ustedes. Yo no quiero que ustedes se afecten. Está bien el lunes, ingeniero. Entonces, ¿a qué hora es el examen de operaciones? El examen es el miércoles, ingeniero. Ah, ya, entonces el lunes démoslo, pues. Demos nomás el lunes, no le busquemos la quinta pata al gato, ¿no? Entonces demos el lunes 4. Yo voy a poner acá en el WhatsApp. ¿Sería a la hora de clases, ingeniero? Ahora de clase, pues. ¿No ven? Pasa que el lunes tenemos, digamos, examen de higiene y no sé si es que podríamos atrasarlo un poco. No tengo ningún problema. Ah, ya. Gracias. Lunes, entonces, lunes 4 de julio. Ahora, entonces, puede ser a las 10, ¿quieren? Sí, ingeniero, está bien. Ahora, 10. Estoy escribiendo en el grupo 10 en el aula 225 Juli 31, segundo parcial. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Y final. ¿Cuándo haremos el final? El viernes. El viernes 4. ¿El viernes cuánto sería? 8. ¿Cuándo es el viernes? Pero son las elecciones, ingeniero. El viernes 8, ¿no? Entonces el lunes, pues, El lunes 11. El lunes Lunes 11. 11. Ya, lunes 11, pues. Final, lunes 11. Ahora es a las 9.
¿A las 10 de la mañana también, ingeniero? No, es que como es oral, yo me voy a gastar todín en la mañana. A ver, voy a ver si hay buenas notas. Si hay buenas notas, los que tengan buenas notas lo puedo decir. Mire, no sé, estoy pensando nomás. Además que ustedes no son más que ¿cuánto? 30, creo. No son muchos, imagínense, hay un semestre que dan 60. Y yo lo único que me canso es de estar sentado. Pero igual les tomo examen. Otra cosa y aprenden igual. A veces algunos no tienen la facilidad de hablar, de decir, se asustan, pero yo no soy un ogro, yo no soy mala gente, yo nunca traté mal a mis alumnos. Seré medio serio, pero no soy extremo. Entonces ahí comienzan a hablar y después hay algunos que tienen la facilidad y a veces que no pueden escribir también, entonces lo saben. Entonces uno le saca un poquito, uno le da una idea y entonces se desplayan después hablando. No, pero hay otros los que no pueden, yo siempre les ayudo. Entonces pensar, sí, claro, si no estudió, pues ni modo, no hay pues, ¿qué le voy a sacar? Pues no. Entonces, es bueno que demos el final. Ya veo cómo nos va. Entonces, ya le mandé el mensaje, creo. Ya está ahí establecido. ¿Ok? No sé si quieren ustedes, no entra muestreo. Y en el final sí les pregunto. Depende de ustedes. ¿O quieren que pregunte muestreo? Olvídense que no le voy a preguntar y decir cómo con qué se funde. No, digamos. ¿Con qué ácido? Que me diga así, vamos a fundir con ácido, vamos a hacer la extracción con ácida, puede ser básica, puede ser con un fundente, ya que tengan la idea, está bien. Pero cuando así como es el muestreo, mire ingeniero, el muestreo, hay dos tipos de muestreo sistemático, puntual, como ustedes lo tengan el concepto. Si lo saben, ya yo les digo está bien o está mal, pero sabéis que esto es así. Esto va para el final. ¿Quieren así o quieren que le tomen más con el muestreo en el parcial? Al final, Inge. Al Ahí. final, ingeniero. Está perfecto. Yo al final igual no se preocupen, igual le voy a preguntar. Y me interesan que tengan idea. Que alguien diga, pucha, así se debe tomar una muestra. Tienen idea, porque cuando vayan allá a la fábrica y estén trabajando en el laboratorio, estoy hablando de los técnicos, en el laboratorio, que no es malo. Yo trabajé de técnico, pucha, mucho tiempo. Y si yo salí químico industrial, trabajé más inteligente, me casé y después terminé ingeniería química trabajando como técnico. Años trabajé. ¿No? Y entonces, y gracias a la química industrial pude ser ingeniero también. Si no, el pobre está obligado a trabajar. Y yo trabajé de técnico. Entonces, y estoy orgulloso de ser técnico, por eso es que a mí me gusta. Y la carrera de control, pucha, la llevo metida en mí, no en mi cabeza. No, por eso es que a mí me fue bien en la dirección, porque yo uno por uno de los chicos que tenían problemas, analizar con ellos, los que querían entrar de otra carrera, hacer carrera paralela, y los convencía de que no tenían que hacer carrera paralela, que era una pérdida. Pero sí algunos sí se merecen. Cuando yo lo analizaba, y pucha, de verdad, este va a terminar el control, entonces yo los dejaba, los habilitaba. Pero otros que venían a jugar ni sabían qué es lo que querían hacer. Entonces los convencía de que primero tenían que terminar su carrera si querían, pues, ser algo, porque si no, no iban a hacer nada. Y también cuando venían con cambio de carrera. Entonces, porque generalmente antes nos tomaban a la carrera como trampolín para irse industrial. Y en algunos casos también. Pero yo les puedo demostrar
que desde mi punto de vista, es más funcional, es más fácil conseguir trabajo siendo ingeniero de control que siendo ingeniero industrial. Porque ahorita todo gira al control. Y ustedes cuando terminen, sí o sí, tienen que hacer una simulación, tienen que hacer, qué sé yo, un control automático digamos, de partes de un proceso. Vamos a hacer un prototipo, vamos a controlar, que prenda, que apague, que funciona, no funciona, que escucha, espectacular. Ahí sí le van a pillar. Ustedes ya más o menos están aprendiendo ya, ya supongo que han llevado instrumentación 1, instrumentación 2, ¿ya? ¿O todavía? Todavía, ingeniero. Van a llevar instrumentación 1, 2, pero ya llevaron con el ingeniero Marcio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la materia? Ahorita le voy a decir. Sistema. Espera, a ver, se llama. A ver. Ustedes están en el sexto semestre todavía, ¿no? Sistemas analógicos y digitales el próximo semestre van a llegar ya. Electrotecnia también van a llevar. Ya vamos al control ya. Está bien. Lo bueno es que ustedes, con este nuevo plan de estudios, sí o sí, no se puede dejar materia de arrastre. Tienen que vencerla, no tienen que dejar materia de arrastre porque se hace un desastre de más adelante. Después no vas a poder avanzar porque tu materia, el sistema no te va a dejar que lleves tu materia. No te deja adelantar, o sea, tenés que avanzar completo. Hay un tiempo antes que terminaban con termo, terminaban con más 204, más 205. Un desastre. Más 205 creo que estaba en el séptimo semestre y ahora está más 205, está, ¿en qué semestre está? En el cuarto, ingeniero. En el cuarto, pues. Entonces, en el cuarto ustedes están llevando con todos los compañeros de todas las otras carreras. Antes estaban en el séptimo y llevaban con chicos del cuarto semestre, de 2 años, y ellos estaban ya por terminar la carrera. Ya ni se acordaban ni siquiera de más 204. Entonces, es un desastre. Nosotros hemos reorganizado y ahora es más fácil para ustedes. Ya hay compañeros que se han titulado técnico superior directo, por excelencia. Ni sabían ellos, ya son técnicos superiores. Una de las ventajas. Antes no había. Entonces, así que a ustedes lo único que les queda es estudiar. Bueno, voy a tomar la lista ya. Yo les voy a pasar esto ahorita. Y tengo una guía de muestreo. A ver si la pueden ver. Yo tengo un hermano que es ingeniero agrónomo y él trabaja, se llama Darwin. Él trabaja en una de estas privadas, 2 o 3. Entonces, si quieren les paso esto, si es que algún día la van a leer. Barreno. Este es un tubo para muestrear el suelo. Cuando son blanditos, uno mete esto y sale la muestra. Después pecha por aquí y sale la muestrita. Esto es para acabar duro. Esto es una palita. Se los voy a pasar también esto para que lo tengan una leída. Después del primer parcial lo van a leer. Se los voy a pasar, ¿ya? No me acuerdo qué tenía más bien. Después los voy a pasar. Entonces vamos a ver el listado, a ver quiénes están. Disculpe, Sí, dije, el bien. segundo profesor sería cromatografía, todo, ¿no? Cromatografía, todo es cromatografía y tenés que ver también
polarimetría y refractometría. Son cortitos esos dos temas. Y polarimetría es fácil, también no es difícil. Además vieron ustedes en el laboratorio y casi lo mismo. Y cromatografía, se repite el mismo concepto en todo lo que es cromatografía, ¿no es cierto? Y bueno, y por ejemplo tienen que agruparla, pues, papel de capa fina, son parecidísimos. Se diferencia uno por la capa, porque es la capa, la capa fina, que hay que hacer la capa fina, hay que prepararla, y el papel pues es lo mismo, ¿cierto? Son parecidísimos. Y después viene cromatografía de columna y de filtración por gel, son parecidas. Solo la fase estacionaria es la diferente. Y después ya viene específico la cromatografía HPLC, que es de columna igual, solo que las columnas son específicas. Y que además la fase móvil está sujeta, o bueno, es impulsada por una bomba, ¿no? Y la espectrofotometría, perdón, la cromatografía de gases, que la fase móvil es un gas que acarrea. Entonces, y él da la presión. Y las fases estacionarias son columnas que están dentro de un horno. No hay más. Y todas siguen siendo que la fase estacionaria puede ser sólida o puede ser líquida. ¿No ves? Que si es sólida, sabemos que es un soporte, digamos, ¿no? Y si la fase estacionaria es líquida, sabemos que el líquido va sobre un soporte que es inerte, como puede ser vidrio, puede ser un silicato, bueno, que no reacciona, pero es que se queda ahí. ¿No es cierto? Entonces es más fácil. Espero que les vaya bien. Ahora sí. Ay, no lo voy a mostrar esto, no quiero mostrarle. Bueno, lo voy a hacer más grande. ¿Ahora qué fecha es? 26. 27. 27. No, se fue el semestre y se fue el año. Alfaro. Presente, ingeniero. Amarro Claros. Lorita. Presente, ingeniero. Antesana Real Gonzalo. Presente, ingeniero. Arce Inturias Luis Fernando. Presente, ingeniero. Aillón Balcázar Karen Fabiola. Presente. Balcázar Valverde Reni. Presente, ingeniero. Bravo Pedraza Rómulo. Presente, ingeniero. Cáceres abandonó, parece. Castro Montoya Raúl Alberto. Presente, ingeniero. César Ipamo Juan Daniel. Presente, Inge. Claro López Paola Yanine. Presente, Inge. Ok. Cuellar Lizarazu Jocelyn Disney. Cuellar Cerda Jessica Alejandra. Presente, ingeniero. Fernández Rivera Gisela. Presente, ingeniero. Gaspar Michel José Rodolfo. Presente, ingeniero. Y no apareció. Mamani Vargas Dolly. Presente, ingeniero. Mercado Siles Joel Sebastián. Presente, ingeniero. ingeniero. Perdón. ¿Quién está pedido? Mercado Siles Joel Sebastián. Presente, ingeniero.
Ok, está bien. Solamente La compañera que habló, no era una amiga que le dije que la anterior vez no me funcionó mi micrófono, ¿no es? Y por eso le dije si no funciona que le diga presente por mi cuenta. ya. Gracias. Correcto, Marco. Orales Justiniano, María Laura no apareció. Nogueira, Amelunge, Luis Alberto. Presente, ingeniero. Ortuño Ramírez, Jacqueline. Presente, ingeniero. Para va, llovió Jorge Alexi. Presente, ingeniero. Para Vicine, no apareció. Romeri, presente. Quintana, Villalobos, Ana Belén. ¿No está Ana Belén? Presente, ingeniero. Ok. Rivera Cervantes, Kemily María Nieves. Presente. Ricalde Barbolín, Marisabel. Presente, ingeniero. Rodríguez, Alipa, Ronald, Miguel. Presente. Rojas, Ibáñez, Darling, Mariel. Ruiz Ochoa, José Adrián. Está presente, Inge, en el chat escribió Okay. presente. Solís, César y José Enrique. Torres Pinto, José Luis. Presente, ingeniero. Unzueta Céspedes, Leonardo José. Presente, ingeniero. Ok. 26, pero creo que veíamos más. 28, me falta uno. No sé quién falta. Alguien que nos dijo. Nadie escribió en el chat. Solís César escribió en el chat. Ok. Perfecto. Es lo que faltaba. Bueno, jóvenes. Por mí que todos venzan, pero por mí que más que todo que venzan, pero sabiendo. Y yo sé que ya se hizo larga esta materia. O sea, es larga, digamos, mucha. Química analítica aplicada es aplicada, pues, ¿no es cierto? Solamente son los métodos analíticos, qué sé yo, tradicionales, gravimetría, titulometría. También nosotros vemos métodos que son instrumental, porque es instrumental. Y entonces para ver cada método instrumental tenemos que saber más o menos los principios, por eso que se complica un poco. Pero si ustedes saben estudiar, esto no se complica, pues no, hay que ponerse ahí y mirar, digamos. Más que todo, ustedes han estado haciendo laboratorio. Si ustedes se fijan en el laboratorio, es la expresión de lo que uno miró en la teoría. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué se separan? ¿Cómo se separan? ¿Por qué se analiza? ¿Cómo es la relación qué sé yo, digamos, del índice de refracción con la concentración? ¿Cuál es igual los grados Paul? ¿Qué son los grados Paul? ¿Qué son los grados Briggs, digamos, por ejemplo? ¿Cómo puedo analizar ácido nítrico, ácido sulfúrico, en vez de hacerlo por titulación, lo voy a hacer por medio de refractometría, digamos? Es un ratingo. ¿No es cierto? Entonces, pucha, tú voy a estar horas y le voy a pelar y voy a estar tragándome todos los gases. En cambio, con la refractometría, en un ratingo, en 5 minutos ya está el resultado. Pongámosle una hora, pues. ¿No es cierto? Entonces, bueno, cada uno tiene su ventaja. Entonces, espero que
estudien. Nos vemos el lunes, ¿no es cierto? ¿O cuándo es? El viernes 4, ¿no? El lunes 4. Lunes, ingeniero. El lunes 4, entonces, en el primer parcial, en el segundo parcial. Y al final nos vemos el lunes 11. Bien, jóvenes, tengan un buen día. Y estudien nomás, que no queda otra. Que el conocimiento no ocupa espacio en la mente. Que todo lo que aprendan es para su bien de ustedes. Mientras más sepan, van a ser mejores. Mientras más conocimiento, más libre. Así que estudien. Métanle con ganas. Chao, jóvenes. Nos vemos el lunes. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, campeón. Hasta luego, ingeniero. Campeón.